Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el primer libro de los Reyes, Melahim. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Bueno, ya continuando este capítulo 13, ¿no? Vemos que después de lo que hizo Jeroboam, de haberse, hizo porque el Todopoderoso a través de un profeta le permitió a él ser rey de las 10 tribus del norte, por la rebeldía de Salomón, ya se le había advertido. Pero luego le vino a él un pensamiento de que cuando el pueblo vaya a ofrecer sus sacrificios o a celebrar las fiestas bíblicas a Jerusalén, el pueblo se va a volver a Roboam y entonces le van a traicionar. Pero increíblemente, después de haber leído, estudiando este tema, crónicas y muchas partes, ¿no? Lo que hizo que muchos israelitas volvieran a Judá fue precisamente la acción que tomó Jeroboam. Al cambiar las festividades, al nombrar sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, los levitas en gran cantidad tuvieron que volver a Judá. Y muchos hombres que querían ser fieles al Todopoderoso, que no querían adorar estatuas ni ídolos, vinieron todos y habitaron en las tierras de Judá. Se unieron con Judá. Entonces más bien fue al revés el tema. Entonces Jeroboam tuvo que empezar a hacer una tipo ley antimigratoria, se puede decir, ¿no? Cerrando la frontera y amenazándole a cualquiera que quiera ir a Judá de muerte. Igualmente a cualquiera que quiera venir de Judá también era amenazado de muerte. Empezó la guerra, definitivamente. Empezó el odio de Jeroboam hacia todos los que vengan de Judá. Se puede decir el primer ataque antijudío, ¿no? El ataque antijudío. No queremos escuchar nada que venga de Judá, ni nadie va a ir hacia allá. Cualquiera que quiera cruzar la frontera va a ser castigado. O sea, así empezó su reino él a manejar. Y vimos nosotros en el capítulo 12 que había hecho un becerro de oro en Betel y otro en Dan. Y dicho a la gente que ya no tienen que ir a Jerusalén, sino que ahí tienen que hacer sus sacrificios, sus ofrendas. Y también empezó a instituir fechas diferentes, fechas que no concordaban con la fiesta que estaba establecida en Jerusalén. O sea, empezó a cambiar. Y esto fue gran pecado para el pueblo de Israel. Pasando el tiempo, muchos israelitas ya empezaron a creer que esta era la manera correcta de adorar. Y como les dije, ya en el tiempo de Amós, tiempo de Oseas, ya en el tiempo de estos profetas, los de Israel pensaban que los de Jerusalén lo que estaban mal, que nosotros tenemos la verdad, hasta en tiempo de Yeshua, ¿se acuerdan la mujer samaritana? Nuestros padres nos dicen que en este monte hay que adorar y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Hasta ahí todavía continuaba la confusión por causa de este pecado que hizo Jeroboam. Y creo que esto sigue hasta estos días, ¿no? Todavía hay mucha gente que no comprende cuál es la manera correcta de servir al Todopoderoso. Ahora, entonces, ¿qué hace el Eterno de acuerdo a esta situación? ¿Qué empezó a hacer? Envía un profeta para que vaya y le exhorte al rey Jeroboam. Los profetas generalmente eran personas que muchas veces eran desconocidas. Simplemente personas que estaban dedicando su vida al Todopoderoso silenciosamente y un día recibían una revelación magnífica, extraordinaria, milagrosa
para ir a decir algunas palabras. Este joven, que no aparece su nombre, era joven, era una persona joven, era una persona fiel, era una persona que estaba comenzando los caminos del Todopoderoso, era muy fiel a la palabra, por eso recibió una revelación increíble. Aquí podemos nosotros decir que sí apareció algo sobrenatural, algo que inclusive no podemos encontrar, porque siempre en las profecías se relacionaban casi un 90% con la Escritura. Es ir a decirle lo que dice la Escritura que va a ocurrir. Pero en este caso, este profeta va a mencionar nombres de personajes que dentro de 200 años van a aparecer y acciones. Entonces es algo muy especial. Cualquiera no hacía semejantes profecías. Entonces por eso podemos decir, entonces era un hombre poderoso en la fe, poderoso en manifestaciones. Siempre creemos nosotros que ese tipo de personas es lo que va a dar semejantes profecías. Pero después vamos a ver que ha tenido un problema. Vamos a desarrollar el capítulo. Primer libro de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Elohim, un escogido por el Todopoderoso, por la palabra del Eterno, vino de Judá a Betel. ¿Qué quiere decir por la palabra del Eterno? El Todopoderoso le habló escrituralmente, y podemos entender también que en visiones o en algún tipo de revelación, porque en ninguna parte de la Escritura aparece el acontecimiento que va a hacer Josías, el rey Josías. Por eso podemos decir que definitivamente le apareció por visiones. Y Elohim había dicho que iba a hablar con algunos profetas por sueños, por visiones, se le iba a manifestar. Entonces va a Betel. Betel significa casa de Dios, precisamente en el lugar, casa de Elohim, donde Jacob recibió la revelación de que ángeles subían y bajaban del cielo, ¿no? De que ahí recibió la promesa de que le iba a dar esa tierra a su descendencia, de que esa tierra iba a ser para la descendencia de Israel. En ese lugar que él le puso ese nombre, casa de Elohim, Jeroboam había convertido en casa de idolatría, casa de corrupción. ¿Qué les parece? Entonces viene este profeta y dice, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Jeroboam a sí mismo se hizo sumo sacerdote. Él se autonombró sumo sacerdote, rey y sumo sacerdote, cosa que estaba prohibido por la Torá. Y él mismo estaba ofreciendo incienso, imagínense. Y en ese momento aparece este profeta de la nada, ¿no? Y empieza a hablarle. Aquel tiempo era pena de muerte venir de Judá y sobre todo venir a criticar las acciones que se estaba tomando. O sea que este profeta, en síntesis, ya estaba condenado a muerte por lo que estaba haciendo. Entonces quiere decir que si él no confiaba que el Todopoderoso le iba a proteger, o prefería morir pero decir la verdad, entonces no hubiera hecho estas cosas, ¿no? Dice, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra del Eterno y dijo, altar, altar. Entonces imagínense, ustedes hagan la escena, el rey Jeroboam con todos sus sacerdotes ahí nombrados por él haciendo, él hablaba el nombre del Eterno. Recuerden que él, en esa época no estaban adorando otros dioses, ¿no? Estaban adorando al Eterno de acuerdo a su entendimiento. Y estando haciendo en plena ceremonia, viene ahí el profeta y le dirige la palabra al altar. Era un altar así con cuernos también, como se había hecho, como estaba en Jerusalén, ¿no? Altar, altar. Así ha dicho el Eterno. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Josiaya, ¿está bien? Josiaya, ¿no? Josiaya, que significa el Eterno sana, o el Eterno cura o restaura. O sea, ese nombre quiere decir el Todopoderoso va a curar, va a restaurar.
Entonces quiere decir que Israel estaba enfermo. Israel estaba con una enfermedad terrible. Pero esto ocurriría dentro de 200 años. ¿Por qué aparece en este momento este profeta y da esta sentencia? Quiere decir que en el transcurrir de los años, los demás hombres que van a vivir con el pecado de este rey Jeroboam van a hacerlo conscientemente. No van a poder decir, es que no sabíamos, conscientemente, porque ya apareció alguien que ha dicho que iba a ocurrir con este lugar. Bueno, aquel clamó contra el altar, ya estamos aquí, a casa de David nacerá un hijo llamado Josías ya, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esto es muy importante porque esto quiere decir que va a desenterrar los sepulcros de los que van a estar sepultados, de los sacerdotes que él escogiere, y los va a quemar todo ahí. Y eso ocurrió. ¿Qué significa eso? En aquella época se tenía muy en cuenta el ser sepultado en un lugar sagrado. Cuando vos eras sepultado en un lugar sagrado, quiere decir que cuando venga la resurrección, vos asegurás que te vas a levantar. Pero si le está diciendo que todos los que sean sepultados aquí, que confíen que van a volver a levantarse, Josías los va a sacar de su sepulcro y los va a quemar, quiere decir que ellos están condenados. Van a estar condenados. Le está hablando prácticamente, estas personas serán condenadas. Terrible, ¿no? Terrible la sentencia que le está dando. Entonces, ahora hay una referencia, si no me equivoco, vamos a mirar si es Segunda de Reyes 23. Sí. Vamos a entrar en el capítulo. Fíjense lo que dice aquí. Cuando Josías empezó a ser rey, precisamente en la época terrible, su abuelo era Manasés, su papá era Amón, sí. Ellos habían corrompido el tabernáculo, el templo, habían quemado todos los rollos de la ley, habían asesinado a profetas. En aquella época también había muerto el profeta Isaías. Y después de casi 60 años el pueblo tuvo un rey Josías que empezó a hacer la restauración. Y fue en aquella época que él encontró el rollo de la ley que había escondido Isaías y rasgó su vestidura porque vio todo el juicio que había contra su pueblo y empezó a restaurar. ¿Desde dónde empezó a restaurar? Desde el pecado que había hecho Jeroboam. Desde ahí empezó a restaurar. Él no solamente restauró desde el pecado de sus padres, se fue más allá, 200 años atrás. Intentó realmente volver al pueblo, al Todopoderoso, con todo su corazón y toda su fuerza, como dice la Escritura. Bueno, dice acá, igualmente el altar que estaba en Betel, dice. Vamos a ver el 14 para entender un poco mejor. Versículo 14. Dice, y quebró las estatuas, eso es cuando estaba restaurando, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Fíjense ahí. Igualmente el altar, esto eran de los sacerdotes paganos, de los que adoraban a Baal, los que adoraban a Aserá. Ellos, recuerden que toda la gente de fe, en aquella época de su deidad, se hacía un cementerio especial. Eran sepultados porque ellos creían que cuando venga su Dios les va a levantar. Bueno, igualmente el altar que estaba en Betel, ese altar ya era el que había hecho Jeroboam, donde también fueron sepultados los sacerdotes de Jeroboam y los que servían al becerro de oro en Betel. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó. Quiere decir que hasta esta época continuaba ese altar en ese lugar. Ya para ese entonces, Samaria, Israel, las 10 tribus del norte ya había sido llevada cautiva. Ya ese territorio quedó como una zona desértica, una zona abandonada. Vivían todos extranjeros. Pero igual, cuando Josías quiso restaurar, extendió hasta ese lugar su restauración. Y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Aserá.
Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros. ¿Y qué hizo? Los quemó. La profecía 200 años después se está cumpliendo. Los quemó. Quiere decir, estos no son dignos de ser sepultados ni estar sus huesos acá. Estos deben desaparecer. O sea, los condenó. Eso representaba, están condenados. Así se creía antes, ¿no? Y envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra del Eterno que había profetizado el varón de Elohim, el cual había anunciado esto. Así dice, ¿no? Versículo 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Elohim que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Después vamos a volver a este versículo porque esa es una historia interesante. Cuando estaba quemando todos los huesos de todos los sepulcros que había ahí, de repente encontró un sepulcro especial que decía, aquí está sepultado el varón de Dios. Así decía, ¿no? Y quiso saber, ¿de quién es este? ¿Quién es? Y empezaron a contarle, ¿no? Esta persona que está sepultada aquí fue el que dijo que esto que vos estás haciendo iba a ocurrir. Imagínense. ¿Qué? Él no sabía eso, porque quiere decir que recién se entera. Él no sabía que él tenía que hacer eso. Quiere decir que recién se está enterando. Bueno, volvamos a Primera de Reyes. Bueno, y después dijo, Primera de Reyes 13. Aquel mismo día dio una señal. Continuamos con el profeta, el varón de Dios, que viene a exhortarle a Jeroboam, ¿no? Continuamos ahí. Dice, aquel mismo día una señal diciendo, esta es la señal de que el Eterno ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Le da una señal. Este altar va a partirse en dos y toda esa ceniza que ellos están echando se va a caer, se va a derramar todo. Así le está diciendo que va a ocurrir. Eso quiere decir que lo que yo estoy diciendo en el futuro va a ocurrir. Ahora, miren cómo reacciona Jeroboam. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Elohim que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. O sea, agarren a ese maldito para matarlo. Él estaba haciendo ahí, extendió su mano y dijo, agárrenlo. Sí o sí, él iba a morir ese día. Pero ¿qué ocurrió acá? Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Pasó algo raro. ¿Cómo se dice? Se secó. Y yupí. Se empezó a arrugar todo, ¿no? Como si estuviera muerto, ¿no? Ahora, ¿qué hace la gente cuando cuando le ocurre una cosa así, un mal, una tragedia? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo reacciona? Por eso aquí nosotros vamos a entender, miren el corazón falso, el corazón que quiere aprovecharse del Todopoderoso. Él quería matar a esta persona que le está clamando por su pecado. La gente, por eso es importante entender, ñandeo cuando yarecó la poder, así se puede decir, ñande yarecó la fuerza, solamente queremos exhortar, retar, menospreciar, pegar, humillar, hererea, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos el poder. Agarrarle a ese, pegarle a ese, mandarle a ese allá, tojoche ahí, da esa seis, da cuasín va a ver. Cuando tenemos autoridad, pesa ñañe ese, como que ñande la ñamandada. No hay cuasí, no quiero escuchar, no me diga nada, déjenme en paz, no quiero saber de ustedes nada, váyanse a pesa ñande ya reacciona. Esta es la actitud de este hombre. En ese momento él se siente el todopoderoso, el rey de las 10 tribus, el sumo sacerdote, que un hombre varón de Dios salido de la nada
me va a venir a mí a decir qué hago y qué no hago. ¿Quién se cree? Agárrenle. Así habló, ¿no? Si le agarraban los guardias, ¿qué le iban a hacer? Ahí mismo le iban a matar. Eso iban a hacer por él. Eso es seguro, seguro. Pero vamos a ver lo que pasa aquí. Y el altar se rompió, así como había dicho él, y se derramó la ceniza, o sea, ocurrió la señal. Entonces Jeroboam podía haber visto que lo que él dijo que iba a ocurrir, ¡pah!, se rompió el altar y todo se derramó, todo. Conforme a la señal que el varón de Elohim había dado por palabra del Eterno. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Elohim, ¿qué dice ahí? Te pido que ruegues ante la presencia del Eterno tu Elohim. Vamos a hacer entender una cosa. En este momento, cuando él estaba ofreciendo incienso, ¿a quién estaba clamando él? A Elohim, ¿no? Él no estaba clamando a Baal ni a Será. En ese momento él estaba clamando a Elohim. Según él estaba clamando a Elohim. Ahora, cuando el varón de Dios dice que se va a romper este altar, en el futuro va a venir un hombre y va a destruir todo esto, se va a derramar la ceniza y su mano se queda todo seca. ¿Cómo empieza a hablar él? Te pido que ruegues ante la presencia del Eterno, tu Elohim, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Eso nos hace entender que él se dio cuenta que él nunca estaba orando a ningún Elohim. Que este profeta sí está con el verdadero Elohim. Hermano, la gente vive, ¿no? Va a la iglesia, escucha la palabra, hace su oración, lee la Biblia, pero realmente está seguro que le está clamando o orando o pidiendo al Elohim de Israel. Realmente está seguro que está en su corazón, tiene esa seguridad. ¿Por qué entonces no confía cuando vienen las situaciones difíciles? ¿Por qué siempre otra vez quiere depender de otra persona? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Porque cuando viene la dificultad, ahí se da cuenta, yo no estaba, porque ahí te despertás, pues. Ahí recién te das cuenta, no, la verdad, cosenda ya la Dios ella. Ahí recién entendés, todo eso que estábamos escuchando era cierto, Ray. Todo lo que dice la Biblia tenía razón. Ahí recién parece que, como dice, volvemos en sí. ¿Es así o no es así? Recién nos damos cuenta. Entonces ahí descubrimos que todo nuestro andar era una religiosidad, ¿no? Ya poco, incienso, ya, Elohim, Dios, pero todo era teatro. A la hora de que aparece un verdadero siervo del Todopoderoso y se manifiesta con señales, con poder, con palabra, ahí me doy cuenta. Y cuando empieza a afectarme físicamente, hay que entender este punto. Hay gente que es tan dura en el corazón que si no le afecta algo físicamente, dos huevimos ahí. Si en ese momento Jeroboam no tenía este problema, el altar no se rompía, ya este varón de Dios era un hombre muerto. Ya oye yucata más. Ahí él puede entender. Entonces, ¿qué creemos? Yo creo que con esto Jeroboam habrá cambiado ya. Va a cambiar su pensamiento. Estamos convencidos de que va a cambiar ya. En ese momento él está desesperado. ¿Qué hace? Por favor, ruégale a tu Elohim. Tu Elohim. Quiere decir que mi Elohim no es Elohim. Mi Dios no es Dios. Yo no. Tu Dios es el Dios verdadero. Ruégale, pídele. A ver qué hace este varón de Dios. Y el varón de Dios, no, tú eres un traidor, morirás. Así le contestó. Que la ira del Eterno caiga sobre ti. Hay mucha gente que así quiere. Quiere que maldición caiga sobre otra persona. Ojalá tu Yehushua, porque merece hoy. Porque no ya poi la orero ea. ¿Sí o no? Muchas veces parece que se sentí gozoso cuando le cae una desgracia a otra persona. Pero vamos a ver cómo reaccionó este varón de Dios, varón de Elohim. Y el varón de Elohim, ¿qué dice? Oró al Eterno. Oh Señor, por favor, ten misericordia de este rey. El rey que tú escogiste. El rey que tú pusiste para que gobierne a tu tribu.
Aunque se ha desviado de tu voluntad, ahora está sufriendo, ten misericordia de él. Imagínense. Ese es el hombre que sirve al Todopoderoso. Oró por él, pidió por él. Hermanos, siempre el varón de Dios, el varón que sirve a la palabra, va a orar por otra persona. No importa si esa persona es desastre, es rebelde, siempre va a orar por él. Para que sea restaurado. Para que los males que le vienen se vayan. Ese es el corazón del que sirve a Dios. Aunque a mucha gente no le gusta. Recuerden que Jonás quería que los de Nínive mueran. Y el Todopoderoso quería hacerle entender, pero anda en el corazón, Jonás. De a la gente. Vos tenés que amar a las personas. Tenés que orar para que ellos cambien su corazón y sean salvos. No, yo quiero que mueran, son malditos. Ay, qué raro este varón de Dios. Y el varón de Elohim oró al Eterno y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Imagínense, tremendo milagro acaba de ver este rey. Su mano que ya se estaba pudriendo se restauró. A ver qué hace. Y el rey dijo al varón de Elohim, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Ven. Ahora vas a hacer, hace rato querían matarle, ¿no? Prenderle y matarle. Ahora quiere llevarle a su casa, al palacio, y quiere darle, y no va a ser un bolígrafo, ni un libro, ni un cuaderno. En aquella época, a hombres así, fieles a la palabra y que se manifestaban señal, se le ponía casi a la mano derecha. Era seguro que Jeroboam le iba a poner como líder espiritual de las 10 tribus, de su reino. Como sacerdote supremo, como el dueño de toda la verdad. ¿Codicioso ese lugar o no? Cambiaría su estatus, ¿no? Ven aquí, vas a ser el primer líder religioso del país. Sobre tu palabra se va a hablar. Ahí es donde muchos caen en tentación. Muchos de estos líderes que hacen milagros, que hacen poderes, que después anhelan ofrendas, posiciones, reconocimientos de tal gobernador, de tal rey, de tal ministro, de tal... Eso es lo que esperan. Quiero hacerte un regalo por el milagro que estás haciendo. Y muchas veces esa tentación el hombre estira, ¿no? Si vos hiciste un milagro a alguien y él te quiere felicitar, recompensar, muchas veces vos querés aceptar o no. Sí, sería bueno. ¿O no? Pero ahí es donde muchos han caído. Pero vamos a ver por qué no le va a aceptar este varón de Elohim su oferta al rey Jeroboam. Y el rey le dijo, versículo 8, pero el varón de Elohim dijo al rey, atiendan bien, aunque me dieras la mitad de tu casa, o sea, tu reino, aunque me pongas como segundo en el mando, porque hasta ahí lo máximo que un rey puede dar, no le puede dar el trono, entonces ya pierde, lo máximo que le puede dar es segundo en el mando. Aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque así me está ordenado por la davar del Eterno, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. No es que él no quiere o no desea, sino que el Todopoderoso le dijo, no hagas eso. No vayas a aliarte con ellos. ¿Por qué? En ese momento, escuchen muy bien, Jeroboam no cambió su intención. No cambió su pensamiento, no cambió su idea de que el pueblo no regrese. La ley continuaba, los decretos que había hecho de que nadie debe ir a Judá, ni nadie debe entrar a Judá, continuaban. Él nunca cambió eso. Y el Todopoderoso sabía. Lo único que ese profeta tenía que hacer era avisarle a él lo que va a ocurrir y que esto quede como precedente para que no digan después ellos que hicieron sin saberlo. Que sepan que conscientemente van a pecar. Porque la Torá prohíbe idolatría.
¿Cuáles fueron los pecados de Jeroboam? Vamos a mirar. Pecado de Jeroboam. Primero, becerros de oro. Hizo becerros de oro. Eso es prohibido. El Todopoderoso le había castigado a Israel por causa de ese pecado. Pero él 2 hizo. Segundo, él se autonombró sumo sacerdote y quitó el puesto de los levitas. Expulsó a los levitas de su trabajo. Eso es un pecado grave, súper grave. Porque por ese pecado Coré y su grupo habían muerto. Porque ellos quisieron rebelarse contra Moisés. Aunque ellos eran levitas, pero ellos quisieron quitar el lugar de Moisés. En este caso, Jeroboam quiere quitar el lugar de los levitas. Peor que Coré está él. Si hubieran hecho una serie de Jeroboam en Dimagüey. Peor que Coré está. Después cambió las fechas establecidas por el Todopoderoso. Cambió. Ahora ya no se va más a seguir esta fecha. Ahora ya no va a ser más Shabbat, va a ser Dominus Day. ¿Sí o no? El día del Dios Sol. No va a ser más el día de reposo. Ahora no vamos a hacer las fiestas de Pesach, ni la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Ahora va a ser Navidad, Año Nuevo, Reyes, que 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, son los que van a venir a hacer festividad. Después, santo esto, santo aquello, santo aquel, todo eso. Se cambió las festividades. Cambiaron los líderes. Ya no van a más ser hombres consagrados del Todopoderoso, van a ser hombres de cualquier lugar. Y vamos a leer un poco lo que la Biblia dice respecto a eso. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 11. 2 de Crónicas capítulo 11. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 14. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Eterno. Así está aclarando, ¿no? ¿Qué hizo Jeroboam y su gente? Ustedes ya no van a servir más al Todopoderoso. ¿Pero por qué sí? No, porque ahora yo cambié la Torah, cambié la ley. Pero Jeroboam en la Torah, sí, pero ahora la Torah ya... Por eso cuando ustedes escuchan, lastimosamente, ¿no? Cada vez que digo estas cosas genera más ira en algunos, pero tengo que repetirlo, ¿no? Cuando ustedes escuchan que alguien dice, no, la Torah ya era para antes, bueno, está en el mismo camino de Jeroboam. Entonces, una persona que quiere servir conforme a lo que dice la Torah, sí o sí va a quedar excluido para esa persona, en ese lugar, en esa reunión. Si vos en una congregación querés celebrar Shavuot, querés celebrar Pentecostés, y la organización quita eso, saca eso de su calendario, entonces sí o sí vas a ser excluido de ese lugar. Imagínense que nosotros estuviéramos bajo la cobertura de una denominación, como estábamos antes, y se nos ocurre a nosotros celebrar Shavuot, Pesach. ¿Ustedes creen que nos permitirían continuar? Sí, ya no estaríamos, ya nos cortarían, nos llamarían a sesión extraordinaria y nos sentarían en el banquillo de acusados. ¿Por qué ustedes están celebrando fiestas que la congregación no reconoció como legítimas, que no está en nuestra lista de festividades? Acá nosotros celebramos el Año Nuevo, la Navidad, Día de la Madre, Día de los Enamorados, fundación de la iglesia, día del cumpleaños del pastor, cumpleaños de la pastora, cumpleaños del diácono. Esos son festividades para celebrar. Las demás festividades no se celebran. Sí o sí vamos a tener problemas, entonces quedamos excluidos. Eso está pasando con los levitas. Ustedes ya no pueden, entonces tuvieron que dejar. Imagínense, ellos tenían sus propiedades, claro que no era su terreno, pero eran sus propiedades, tuvieron que abandonar todo, tuvieron que dejar todo. Ellos tenían ciudades enteras que le pertenecían, eran ciudades de refugio que eran sus ciudades, pero ellos tenían que abandonar, dejar todo ahí y volverse hacia el sur, a Judá. Y él designó sus propios sacerdotes, dice, versículo 15, 2 de Crónicas 11, 15, para los lugares altos y para los, ¿qué dice ahí? Demonios. Y para los becerros que él había hecho. ¿Para quién dice que reservó su propio sacerdote? ¿Qué son demonios? Una vez que vos te alejás del Todopoderoso, te alejás de su Torah, te alejás de su instrucción y empezás a hacer otro tipo de culto, otro tipo de servicio, ahí ya vienen
los seres opositores al Eterno, las llamadas almas en pena, las fuerzas ocultas, las fuerzas tenebrosas, ¿cómo se dice? Voy a decir otra cosa. Por eso ustedes van a ver muchas manifestaciones diabólicas y demoníacas en diferentes congregaciones. En la época de Yeshua, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo era el ambiente en la época de Yeshua? Lleno de demoniados. Los demonios vivían ahí, estaban felices, era su ambiente. ¿Cómo se puede decir? Omumui. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado de la Torá. ¿Qué ocurría cuando Yeshua llegaba en un lugar? Los demonios corrían todo. Yo no. Se empezaban, rajemos de aquí. Porque Yeshua traía el plan del Padre, la Torá. Y eso era como un tipo, un fumigador o un fuego, así, ¿no? Que los hacía correr. Cuando vos empezás a hablar la Torá, la palabra, van a ver en sus casas, en sus familiares, empiezan a saltar, a salir los cuernos. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? Empiezan a manifestarse, a salir. Bueno, esto hizo él. Tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar al Eterno Elohim de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio al Eterno Elohim de sus padres. No solamente los levitas, sino muchos israelitas también decidieron: nosotros ya no queremos saber nada de Jeroboam. Y huyeron, esto prácticamente huyeron, escaparon. Después de que Jeroboam se enteró de esto, fue donde cerró la frontera. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 13. 2 de Crónicas, capítulo 13. Estamos captando, ¿no? Este acontecimiento. Dice, después ya entramos de lleno. 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 9. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes? Esto es cuando le está reclamando el hijo de Roboam, ¿no? Le está reclamando a Jeroboam. Va a haber una guerra. Cuando entremos acá en esta parte vamos a tocar ese tema. Capítulo 15 por ahí. Va a haber una guerra. Jeroboam va a decidir exterminar a los judíos. Porque siempre él estaba viendo que muchos israelitas se iban a Judá. Entonces tengo que hacer algo. Entonces va a armar un ejército impresionante, increíble, enorme, nunca antes visto en Israel. Y va a ir al ataque, va a ir como, no quiero que quede nada de Judá. Entonces en este lapso le está reclamando el rey Abías, el rey hijo de Roboam, a Jeroboam esta cosa: ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes del Eterno, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, el Eterno es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante del Eterno son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Está reclamando: hay una diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes cambiaron la fe verdadera, nosotros seguimos con la fe verdadera. Por eso este rey, hijo de Roboam, le estaba diciendo a Jeroboam: en la guerra el Todopoderoso va a ver a quién le estamos sirviendo y a quién le están sirviendo a ustedes. Entonces, para confirmar nada más el pecado terrible de Jeroboam. Entonces podemos entender, volviendo a 1 Reyes 13, que este sacerdote no podía hacer alianza con Jeroboam, porque Jeroboam había pecado grandemente. Sentarse a beber, sentarse a comer, quiere decir aceptar su transgresión. ¿Me entienden? Aceptar su pecado. Antes dice, dile la palabra y regrésate. No te quedes en ningún lugar. Bueno, continuemos. Versículo 10, ¿no? Regresó pues por el camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba, ahora sí entra en acción un personaje medio raro, ¿no? Vamos a tratar de entenderle. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Elohim había hecho.
aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Papá, ¿sabe que vino un profeta de Judá? Y así, el famoso chismerío, ¿no? Así le dijo al rey. Y dijo que un rey dentro de tantos años va a venir y va a masacrar a este lugar y va a quemar todos los huesos de los que se han sepultado ahí. Fíjate. Entonces, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Elohim que había venido de Judá. Y le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Elohim, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Elohim que vino de Judá? Él dijo, Shehae, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Atiendan bien. Ven conmigo a casa y come pan. Su hijo ya le había dicho que el rey le ofreció comer pan, regalos, y que él le dijo, que Dios le dijo que no se quede en ese lugar a comer pan ni a beber agua por nada del mundo. Que no haga eso. Pero este disque viejo profeta, viejo en el sentido de que letrado, es el viejo del letrado, le dice estas mismas palabras sabiendo que él le va a responder no. Pero miren lo que dice acá. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Elohim me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Fielmente él responde la palabra que dijo el Eterno. Pero atiendan bien, recuerden que el otro es un viejo profeta. ¿Cómo era que dice ese dicho? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Tiene artimañas para engañar al joven fiel. Al joven que es fiel en la palabra, pueden engañarle. Un viejo disque profeta. Y el otro dijo, marca un poco ahí, mintiéndole. Y acá es donde aparece el poder de la mentira para perjudicar a otro. Precisamente aquí podemos entender que esta persona tiene doble moral, así se puede decir, ¿no? Por un lado, dice que sirve al Todopoderoso y creemos que él no estaba adorando nunca a Baales ni nada, pero con otra visión, con la visión de que puede mentir, puede hacer esto. Ya ustedes sabrán esa doctrina de dónde sale, ¿no? Puedo pecar, puedo hacer esta cosa, total, yo tengo la protección de los becerros y algo así. Esta corriente de que podía hacer lo que sea, pero vos estás sirviendo al Todopoderoso. Y usar artimaña para engañar al que es muy fiel, supuestamente. Miren qué le dice. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Eterno diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Un ángel. Generalmente la gente cuando empieza a escuchar, a mí se me apareció la voz de tal cosa, y he visto tal cosa, queda impactado, ¿no? Queda sorprendido. Sí o sí, este joven profeta va a maravillarse cuando le diga que un ángel me apareció. Es muy importante esto porque no a cualquiera se le aparecía el ángel, ¿verdad? ¿A quiénes se le apareció ángeles? Se le apareció a Moisés, se le apareció a Daniel, a Gedeón, se le apareció, que a Abraham también le apareció ángeles, ¿no? Sí, a Lot. Sí. Sí. Y ahí está. La diferencia cuando te aparece un ángel es que un ángel no puede contradecir la primera palabra que dio el Todopoderoso. Ahí puede descubrir que esto es falso, ¿no? Un ángel no puede venir sabe que Dios ahora quiere cambiar lo que había dicho antes. Si aparece un ángel y dice eso, es falso. Pero acá ni siquiera apareció un ángel. Acá este hombre está mintiendo, dice ahí, ¿no? Pero como el otro es un joven profeta,
es tan fiel. Entonces él ya me imagino un señor. Yo también soy profeta, mire, hijo, yo sirvo al Eterno. Oh, Eterno, oh, Eterno. Sabes que un ángel me apareció y me dijo, sírvele a este hombre. Hermano, amigos, somos colegas, servimos al mismo Elohim. Te impacta, ¿no? No, ese ya un señor de fe, años en la palabra, años en el evangelio. Él recorrió millas y caminos y vos sos un jovencillo inútil. Ahí cae el indefenso, ahí cae. Increíble, ¿no? Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué quiere decir? Primero cayó en esta trampa, en esta mentira. Segundo, transgredió el mandato del Todopoderoso. Aunque hubiera sido cierto que le apareció un ángel, el Todopoderoso directamente le habló a él. Le reveló que Josías iba a venir 200 años, dentro de 200 años, a cumplir semejante mandato. Quiere decir que jamás el Todopoderoso se iba a valer de una tercera manera para cambiar su decreto. Lo hubiera dicho directamente a él. Pero aquí es donde muchas veces las personas son engañadas. Bueno, y aconteció que estando ellos en la mesa, ya estaba contento, vino la palabra del Eterno al profeta que le había hecho volver. Atiendan bien, ya no se manifestó con él. ¿Se acuerdan qué pasó con Sansón también? Que la gracia del Todopoderoso se fue. Ahora Dios va a usar a este profeta mentiroso, a este profeta falso, para hablar. ¿Puede hacer Dios eso? Claro, si hasta un burro una vez usó para hablar, ¿no? Claro que puede. Él puede hablarnos nosotros por cualquier persona. Puede para hacernos entender nuestras faltas. Para mostrarnos que hemos fallado. Puede decir, cuando una persona, aunque no conoce la palabra, aunque está viviendo mal, pero nos dice una falla que nosotros sabemos muy bien que es correcto, no tenemos que menospreciar. No, pero ese no entiende nada, pero lo que te está diciendo es correcto. Tal vez no entienda de la palabra, no se va a la iglesia, pero te está diciendo, son de creyentes a pesa y cota. No, es la creyente pesa y cota. Sí o sí tenemos que reconocer que el Todopoderoso me está hablando, me está diciendo. Qué raro, ¿no? Esta gente dice que cree en la palabra, pero mira cómo vive. Me parece que un creyente no debería de vivir así. Muchas veces escuchamos esa palabra y le ignoramos. No, me hago pecadores, no hay las ellas. No, Dios te está hablando. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Eterno al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Elohim que había venido de Judá, diciendo, así dijo el Eterno, por cuanto has sido rebelde al mandato del Eterno y no guardaste el mandamiento. Fíjense ahí, ¿qué es el pecado? Mandamiento. Ahora yo me pregunto, ¿por qué mandamiento? Simplemente por esto. El pecado de Jeroboam era transgredir la Torá. Beber agua y comer pan y sentarse a compartir es aceptar ese pecado. Eso es lo que el Todopoderoso le quería hacer entender. No sea parte de este acuerdo, no haga acuerdo con ellos. Eso era muy importante que él entienda. O sea, al tomar agua y al beber pan con ellos, lo que estaba haciendo este hombre de Dios es reconocer que está bien lo que ellos están haciendo, como ellos están viviendo. Es grave esto, ¿no? Por eso es pecar contra los mandamientos. Claro, él en su inocencia y su falta de inexperiencia le hizo caer, lastimosamente. Ahora veamos lo que dice algunos textos. 1 Timoteo capítulo 4 primero. Cuando el apóstol Pablo hablaba también a un joven predicador, fíjense qué le decía, porque el apóstol Pablo conocía estos dramas, ¿no? Estos temas, y le hablaba así. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Atiendan bien ahí. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no porque eres joven, vos no vas a poder explicar, ni hablar, ni vivir lo que dice la Escritura. Eso le está haciendo entender. Tenés que hacerte respetar
¿Cómo? ¿Cómo te vas a hacer respetar? Soy predicador, a veces respetana. No, mira. Sino sé ejemplo de los creyentes. Siendo como ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo vos como joven, creyente en la Torá, podés hacerte respetar por los adultos? Diciéndole, yo leo la Torá, vos aunque sos adulto, seguí creencias paganas, así que se respetaran. No, de esa manera no. Al contrario, siendo respetuoso, educado y con tu vida demostrando que estás haciendo lo que dice la Torá. Fe, ¿qué es fe? Emuná, fidelidad a la Escritura. Cuando el Padre te dice algo, hacé. No es que cuando alguien te ofrece alguna cosa, te va a traer esa cosa. No, pero él es joven, él déjale, le gusta divertirse, él es joven. Entonces es una persona que es falto de entendimiento. Porque es joven, muchas veces arrastrado por estas cosas. No, ninguno tenga en poco tu juventud, dice. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, que decir cuando habla, sea cosa que venga del Todopoderoso, conducta, manera de actuar, amor, servicio hacia los demás, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas son las cosas que tiene que hacer. A estudiar. Exhortar significa guiar, hablar a las personas cuando están equivocados, decirles sus faltas y enseñar a las personas. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué significa eso? Descuidar el don sería hacer lo que hizo este joven profeta, irse bajo la tentación, opresión o ser apantallado por alguna cosa como le pasó a él. No, pero este me dijo que era un gran hombre, que era un gran... No. Si sale del camino que vos estás aprendiendo, si sale de la regla que el Padre te enseñó, no siga, no vaya a descuidar ese don que te dio el Todopoderoso. ¿Qué es un don? El don es la capacidad que uno tiene de entender, de recibir estos mensajes. ¿Acaso si este joven profeta no hubiera tenido un don especial, el Padre no lo hubiera escogido? Pero era joven y no entendió estos puntos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Y qué le dice el 16? Ten cuidado de los que están a tu alrededor. Ten cuidado de esa gente que te rodea. Atendé que esa gente de alrededor no te vaya a hacer nada. ¿Así dice? No. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. En atender que en alguna cosa incorrecta. Persiste en ello, pues haciendo esto que dice ahí, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Perfectamente este consejo es lo que no entendió aquel joven profeta. Hubiera estado el apóstol Pablo en ese tiempo ya, ¿no? Compartiéndolo. Pero ahora, esta es una manera de explicarle, ¿no? A un joven que quiere hacer la voluntad del Padre, pero que muchas veces es arrastrado por la corriente. Recuerden que en ese tiempo las 10 tribus del norte con Jeroboam ya era un sistema ya. Era una fuerza que arrastraba a la gente. Dice, el mandamiento que el Eterno tu Elohim había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Eterno te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Se asustó, ¿no? Para ello era muy grave eso. Era como quedar fuera de la promesa. Se habrá tenido terror este joven profeta. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Me imagino, ¿no? No vas a ser sepultado con tus padres. Entonces, era una forma de hacerle entender que quedarás fuera de la promesa. Pero fíjense lo que ocurre aquí. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba, oyéndolo el profeta
que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Elohim es, que fue rebelde al mandato del Eterno. Por tanto, el Eterno le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra del Eterno que él le dijo. Parece que esta persona, se ha cumplido la palabra del Todopoderoso, pero hay que entender que él fue lo que metió su mentira. Pero él como que está justificando: si yo mentí, porque yo soy un servidor que no tiene pudor, no tiene moral, pero soy un servidor también. Pero él tenía que hacer la voluntad de Dios y no hizo. Este tipo de creyente existe también. Hay que tener cuidado con ellos. Creyentes que tienen pensamientos que pueden decir, hacer o cometer cualquier cosa y no pasa nada. Son falsos creyentes. ¿Entienden? No tienen moral. Por eso inclusive te dicen que vos predicás moral. Si alguien te dice, ustedes predican moralidad, ya te hay que darte cuenta que él no tiene moral, es capaz de cualquier cosa. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno, dice. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Elohim, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Vino y hizo un lamento. ¿Por qué, Señor? Todo lo normal, ¿no? Acá podemos darnos cuenta que parece que no vemos nosotros maldad en él, ¿no? No vemos que era malvado, por fin moriste, no. Pero él cometió algo. Y él no sentía que él tuvo la culpa. Él sentía que el otro tuvo la culpa por tonto. Porque Dios le dijo así y él no hizo. Así reacciona, así actúa la gente. Y después que lo hubieron enterrado, y puso el cuerpo en su sepulcro, atiéndame, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Entonces, falso el lloro, ¿no? Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos, esta parte me interesa, diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Elohim, poned mis huesos junto a los suyos. ¿Por qué eso? ¿Por qué él quiere ser sepultado junto a este hombre? Esto es algo interesante. Este hombre recibió, por causa de su transgresión, el castigo de no ser sepultado en el sepulcro de sus padres. Él está siendo sepultado lejos de su tierra, en una tierra extranjera, en una tierra corrompida, pero él había mencionado que iba a venir en el futuro alguien que iba a sanar todas las enfermedades, incluyendo el de él, porque lastimosamente él cayó también en esa enfermedad. Entonces la única esperanza para este varón de Dios era la llegada de Josías y que sea él restaurado. Esa era su única esperanza. Ahora, ¿quién se quiso agarrar de esta promesa? Este varón terrible, viejo, ¿no? Yo también quiero resucitar cuando venga Josías. Ya, él no tiene moral, a él no le importa un pepino lo que pasa, pero él quiere también la vida eterna. ¿Acaso la mayoría de las congregaciones no es por eso lo que pelean, andan, predican? ¿Acaso no es la vida eterna lo que quieren? ¿Acaso no es ser un día restaurado? Sí, pero lastimosamente a su manera. A su manera. Por eso es que es difícil entender muy bien quién camina correctamente y quién no. Porque al final todos quieren obtener la vida eterna, obtener la salvación. ¿Es así o no es así? Mormones, testigos de Jehová, adventistas, todos quieren la misma cosa. Pero pocos quieren seguir el camino del Todopoderoso. Este hombre entonces quiere servirse nomás ya de este varón de Dios. Aunque él le engañó, aunque él sabe que pecó, él sabe que un día va a venir Josías a restaurar. Y Josías es sombra de Yeshua. Yeshua va a venir un día también a levantarnos de los sepulcros, de donde hemos sido sepultados, porque muchas veces no hemos vivido con la voluntad del Padre, pero teníamos la promesa, teníamos la esperanza. ¿Entienden, no? Eso es lo único. Cuando dejemos esta vida, cuando dejemos de existir en este tiempo, en este sistema,
nuestra única esperanza, ¿cuál va a ser? Yeshua, su sonido de shofar y que nos restaure. Amén. Eso va a ser lo único que vamos a esperar. Es lo único que espera este profeta varón de Dios. Y de al lado también el otro viejo profeta. Así él espera. Entonces la gente puede tener esperanza por los hombres que tienen la voluntad del Padre. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra del Eterno contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. O sea, sí o sí, creo que se va a cumplir su palabra. No sabemos qué veredicto le da el Eterno a este viejo profeta. Yo no puedo sentenciarle acá, ¿no? Pero sí sabemos que su actitud es una actitud de confiarse mucho en sí mismo. Puede ser que al final se dio cuenta que la verdad, lo que este hombre dice es correcto y yo quiero ser sepultado ahí. Pero nosotros entendemos que lo que uno tiene que, lo que hace que uno tenga la esperanza es cómo ha vivido, ¿no? Cómo ha actuado. Esos son los frutos que el Padre está viendo. Bueno, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de sacerdotes de los lugares altos, y esto fue causa de pecado a la casa de Roboam, de Jeroboam, a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. No cambió su corazón, aunque pidió, por favor, ora a tu Elohim, siguió con su mentalidad. Hermano, hay gente que es duro en su pensamiento. Cuando está un poco quebrantado, nomás cambia y mí, por favor, orá a tu Dios por mí, orala, por favor. Pero después vuelve toda la normalidad, ya murió el profeta, nuevamente vuelve a sus andanzas. Y esto fue cosa dura y terrible para Israel. Próximamente el capítulo 14 va a venir otro profeta a darle ya con todo a Jeroboam. Pero eso vamos a compartir el próximo jueves. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primero de los Reyes. Te deseamos bendiciones y hasta pronto.